Buenas noches y bienvenidos a M95 Televisión. Esta semana tenemos, como es de costumbre, nuestro programa especial dedicado a San Pedro Alcántara, y hoy tenemos unas entrevistas. Nos acompaña Rafael Piña, presidente de Opción Sanpedreña, y también está con nosotros José Luis Casado, simpatizante, y como tal simpatizante que va a ir en las listas de Opción Sanpedreña, ¿no, José Luis? Efectivamente. Bueno, José Luis, ¿y qué has visto en Opción Sanpedreña para decidirte por esta formación política? Bueno, pues yo llevo en San Pedro bastantes años, llevo desde el año 1976, he vivido la transición democrática y entonces estoy notando que desde que hay elecciones para el ayuntamiento, desde el año 79 en concreto, pues la participación que se le da a los partidos políticos cada vez menor. O sea que los candidatos de San Pedro Alcántara para la lista del Ayuntamiento de Marbella, pues el número se reduce y hace 4 años se redujeron y este año se reduce mucho más. Entonces en los partidos nacionales van muy pocas personas que representen a San Pedro Alcántara. Y en Opción Sanpedreña, pues los 30, los 27 más los 3 de reserva, pues son todos de San Pedro Alcántara, de Nueva Andalucía, del Ángel, del Ingenio, del Salto, o sea, entre el río Guadalmina y el río Verde. Y no solamente en la cantidad, sino también la calidad de las personas, ¿no? Eso también es importante. Yo sé que Rafael Piña ha trabajado muchísimo, se ha documentado exhaustivamente durante estos años, ¿no? Manda correo, ha estudiado perfectamente en los ingresos y los gastos que se hacen en San Pedro, y entonces está muy preparado, igual que el resto de los que van en la lista, ¿no? Manuel Osorio, o Mari Guerra, o por ejemplo Belén Villalobos o Luisa, todos son gente que están preparados, y no solamente están preparados, sino que tienen esa ilusión de luchar por San Pedro. Pienso que es la candidatura que puede hacer algo por San Pedro. Por supuesto, Rafa, cada persona que ha venido aquí nos han ido presentando, si es verdad que son gente muy preparada, gente de San Pedro, cada uno iría asignado a una delegación para la cual tiene bastante conocimiento y experiencia, y en este caso, ¿por qué os habéis fijado vosotros en José Luis Casado? Hombre, José Luis, en nuestro pueblo puede que haya habido políticos que hayan hecho por San Pedro, pero quizás el trabajo suyo, que es un trabajo que apenas se ve, bueno, sí se ve, ¿no?, pero que no tiene ese renombre de salir en medios de comunicación, de salir, pero después de don Fernando Alcalá, que fue quizás un poco la persona que inició un estudio sobre la colonia de San Pedro Alcántara, quien más haya aportado a nuestra historia, es decir, un pueblo sin historia no existe. Tú tienes que tener una historia y ponerla en valor. Por desgracia, otras zonas, como puede ser por el Ángel, que es incluso anterior a la colonia de San Pedro Alcántara, tiene menos historia documentada que nuestro pueblo. Todo eso se debe a José Luis Casado, es decir, el interés completamente altruista que él ha tenido por nuestro pueblo desde que llegó a San Pedro Alcántara, desde Málaga, que ya no es malagueño, es sanpedreño. Y siempre, además, a todo el mundo que conozco de nuestro pueblo y de fuera, que le ha pedido ayuda para cualquier cosa, ahí ha estado José Luis Casado, ¿no? Entonces, tiene otro corte, que para nosotros es el más importante de todos, que es el de la honestidad, el de la honradez y el de la sencillez, y José Luis eso también lo tiene patente a todas las personas que lo conocemos, ¿no? Entonces esos eran el corte que necesita Opción Sanpedreña: honestidad, gente que quiera luchar por nuestro pueblo. Y luego le pedí, en esa entrevista que tuvimos los dos privada, le pedí que no solo viniese a ser una imagen de un partido para que la gente nos votase, para que arrastrase una serie de votos, ¿no? Le pedí el compromiso, porque estamos seguros que vamos a tener la posibilidad de gobernar en nuestro pueblo, y él va a ser el que se va a encargar, junto con Gemma Midón, de ser de verdad y por una vez por todas los que pongan en valor el patrimonio de San Pedro de Alcántara, el que en estos 4 años se pongan a trabajar con todos sus contactos, con todo su conocimiento, para que desde la Junta, desde donde sea, se busque el dinero y lo que haga falta para unas reliquias históricas que tenemos tan bonitas en San Pedro de Alcántara se pongan en valor de una vez. Ya estamos cansados. Hemos oído miles de veces. El otro día me pasaban un periódico de antes del año 75, José Luis, sí, donde hablaban de poner el patrimonio histórico de San Pedro en valor. Pues se te ha llovido. Es decir, todavía no había elecciones, ¿eh?
También se hablaban de los espigones sumergidos, se hablaba del primer pabellón cubierto que se iba a hacer en San Pedro de Alcántara. Te estoy hablando del año 75 que data ese periódico. Y pasamos por un montón de años después y no se ha hecho prácticamente nada. Es decir, un pabellón sí, un mini pabellón, bueno, un pabellón que no hemos hablado. El otro día nos quedamos con la gana de hablar cuando vino Dani Siles y hoy tenemos un poquillo de tiempo, lo comentaremos. Pero vamos, yo quiero que el protagonista sea José Luis y que sea el que tenga más palabra que yo. José Luis, y bueno, desde tu posición me gustaría también que me comentaras cómo has visto la legislatura. Bueno, hay una teoría económica, ¿no?, que habla de que las personas y las instituciones, los ricos cada vez son más ricos y los pobres cada vez son más pobres, ¿no? Esto lo estamos viendo actualmente con una realidad en la práctica, ¿no? O sea que muchas veces sale que si en Puerto Banús se siguen vendiendo muchos bolsos de lujo o muchos coches de lujo, ¿no?, más que antes, ¿no? Y bueno, en la práctica también es realidad, ¿no? Ocurre con las personas y ocurre con los países. Pues con San Pedro y con Marbella ocurre algo parecido, ¿no? O sea que en San Pedro cada vez se ve más la diferencia con Marbella, ¿no? Y lo tenemos a lo largo de esta legislatura y a lo largo de otras legislaturas anteriores. Gobernó el Partido Socialista y ahora en estos 4 años ha gobernado por primera vez el Partido Popular. Pues esa diferencia es notoria, ¿no? Aquí en Marbella pues se ha inaugurado un centro para las personas mayores, un centro de miles de metros cuadrados, ¿no? En San Pedro, 0 metros cuadrados. Se ha abierto un centro para la Fundación Municipal de Arte y Cultura, también estupendísimo, que me alegro muchísimo, porque, en fin, yo me muevo sobre todo en el terreno de la cultura, y en San Pedro las instalaciones de arte y cultura pues son malísimas. Vamos, yo es que trabajo allí. Sí, comentábamos el otro día que eran muy antiguas, que no se habían arreglado. Desde la época de Manolo López, cuando se hizo la Universidad Popular. Exactamente, en la Plaza de la Libertad. Ha llovido, ¿eh? O sea que yo lo sé porque yo trabajo en educación de adultos en ese edificio, y en esto pues pasa con otras cuestiones, ¿no? El conservatorio, quizá hay un conservatorio nuevo. En San Pedro se siguen dando las clases en un instituto por la tarde, el Instituto Guadaiz. Y así podríamos seguir. Aquí se ha hecho un centro cultural nuevo, en el Hospitalillo. En San Pedro se ha reformado un centro que ya es muy antiguo, ¿no? O sea que la diferencia cada vez es mayor. O sea que la legislatura, lo que yo he visto es que cada vez se ha acrecentado más esa diferencia entre Marbella y San Pedro. Que no es que, digamos, mi situación personal sea una cuestión de agravio o de contra Marbella, ¿no? Porque yo creo que todos tenemos aquí amigos, familiares, venimos a comprar, a comer, a hacer negocios, a trabajar, ¿no? Es un poco una cuestión de dignidad, San Pedro necesita eficacia, necesita un buen gobierno, pero también necesitamos dignidad y libertad para gobernarnos, ¿no? Claro, un poco más de igualdad a la hora de repartir el dinero recaudado por el ayuntamiento. Exacto. Y que sea más considerado a la hora de elegir los lugares, dependiendo también en función de la gente que haya, de las necesidades. Y consideráis que el actual equipo de gobierno os tiene un poco olvidados, ¿no?, en este sentido. Esa consideración no es subjetiva, He dicho antes que Rafael ha estudiado muy bien los presupuestos, bueno, sí. y nos manda unos montajes de PowerPoint que son muy didácticos, en el que especifican tal apartado, se hizo esto, se prometió eso y no se hace. O sea sí. Que no es una cuestión que nosotros creamos, o sea, una cuestión subjetiva, es una realidad, una triste realidad que pienso que los sanpedreños podemos estar unidos y en este caso pues tener esta oportunidad con este equipo de Opción Sanpedreña. Yo voy a añadirle algo a lo que dijo José Luis, que eso puede ilustrar todavía más. Es decir, se ha ampliado y se ha reformado el paseo marítimo de Marbella en un montón de kilómetros. A última hora, y ya porque sabía lo que le iba a caer si no se hacía algo en San Pedro, pues también se ha hecho una pequeña ampliación del paseo marítimo. El paseo marítimo de la Bajadilla, o la ampliación que se hizo hasta el Meliá Don Pepe o cerca del Meliá Don Pepe, la zona de donde le llamamos la lavadora, donde tenía Gil sus edificios y tal, bueno, pues ahí se ha puesto mármol travertino, se ha puesto mármol de Macael, se ha puesto arcilla. En la zona de la otra parte, de la más cercana, la que estamos hablando del edificio de la lavadora, etcétera, ahí se ha puesto también mármol de Macael, se han puesto farolas de acero inoxidable, se ha puesto granito, astancón, se han puesto barandillas nuevas de hierro, es decir, se ha gastado pues prácticamente 2 millones, más de 2 millones de euros
el Estado, porque no ha sido el ayuntamiento no ha puesto un céntimo, ha sido con el plan E. Cada vez que ha llegado recursos y dinero de cualquier entidad pública, el ayuntamiento ha procurado hacer un paseo marítimo precioso, porque la verdad es que pasear por la bajadilla, ese mármol rojo que han puesto, con eso es precioso. Pero ahora el que llega a San Pedro, justo al lado de San Pedro, pues allí se ha ampliado, se ha hecho una pequeña brita, se ha puesto terrazo del más barato, es decir, más barato ya no lo hay, se han puesto los muros, no se han puesto de hierro, que me parece muy bien que no lo hayan puesto de hierro, porque el marismo se lo come y en pocos años allí se ha hecho simplemente de obra. Pero luego, una vez que sales de allí, tienes que tirar por el río, han aprovechado el puentecillo, que es el badeo que se hicieron, luego entran por uno de madera, y luego cuando ya llega cerca de Puerto Banús, pues allí todo lo más que han llegado a poner son unas maderas verdes, unos palos grandes de madera, que están tratados, por eso tienen ese color verde, y un poquito de albero. Es decir, si ustedes miran la ampliación que se ha hecho junto al casco urbano de Marbella y miran la ampliación que se ha hecho en el casco urbano de San Pedro, empiezan ustedes a cotejar. La inversión y es ridícula. Es decir, parte de la inversión, ya lo explicamos aquí detenidamente, se ha hecho porque en el edificio Los Pinos, por el puñetero puente que hicieron allí, se inundó, entonces han tenido que gastarse en un edificio privado, en un aparcamiento privado, dinero para subsanar esas deficiencias, han tenido que meter desagües, han tenido que meter asfaltado nuevo, es decir, que se han gastado más dinero en subsanar un error suyo que en ampliar el paseo marítimo de San Pedro, que viene siempre, o sea, que a colación. Han destinado mucha menos cantidad a lo que es el paseo de San Pedro al de Marbella, cuando deberían de ser exactamente iguales, ¿no? Muchísimo menos, y lo han hecho al final porque sabían en sus encuestas cómo estaban perdiendo intención de votos en San Pedro, y el último año han dicho hay que hacer algo porque si no entonces vamos a perder todavía más votos. Lo han hecho mal, a destiempo, sin cariño, y verdaderas chapuzas como el carril bici, que no vamos a hablar de él otra vez, no vamos a repetirlo, el pabellón cubierto, que ya explicaremos los motivos. El otro día se hicieron unas confirmaciones en San Pedro y se utilizó la carpa, y fuimos a poner el equipo de megafonía que tenemos, que no es nuestro, que ese es del pueblo, del dinero que sobró de las 24 horas, que lo invertimos en un equipo de megafonía. Pues comprobé in situ cómo es que no le... Y el nuestro es pequeño, no es un equipo de megafonía fuerte, es un equipo de música, de sonido. Y es que no le podías dar ni 4 puntos de sonido. Porque es que tiene una acústica fatal. Era horrible, es decir, digo, bueno, pero si está flojito, y se rebotaba el sonido en las chapas, que no se podía ir apenas la música. Es decir, se han hecho cosas pero sin cariño, sin ideas, sin estudios suficientes, es decir, por cumplir, por ganar unas elecciones que yo creo que les va a costar, tanta chapuza les va a costar muchísimos votos en esto. José Luis, San Pedro Alcántara cuenta con un patrimonio histórico maravilloso, como es la Basílica Paleocristiana, Trapiche Guadaiza. Usted es un experto en este tipo de materia, y me gustaría saber qué opinión le merece, si han sido atendidos lo que es el patrimonio histórico adecuadamente, quiero decir, si está bien cuidado, si se ha promocionado para fomentar que haya visitas. ¿Qué opinión le merece? Bueno, el patrimonio histórico de San Pedro tiene como dos apartados, ¿no? Un apartado de las ruinas arqueológicas, que forman parte de la Basílica Vega del Mar, y otro las termas romanas de las Bóvedas. Y otro apartado, digamos, que el patrimonio de la colonia agrícola, el trapiche de Guadaiza, la alcoholera del Ingenio, los propios embalses de la colonia. Y bueno, pues desafortunadamente el balance es negativo, ¿no? Si tú ahora mismo vas a la oficina de turismo como una simple usuaria a querer visitar el patrimonio arqueológico, que lo declaró monumento nacional en el año 31, en 1931, o sea que fue de los pocos monumentos de la provincia que se declararon en esa fecha, tienen su importancia. Los objetos de la basílica están en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid. Pues ya te digo, tú vas a pedir la llave para visitar aquello y no te la dan porque no se hacen visitas desde hace 2 o 3 años. Entonces eso tiene una doble vertiente, en que tú, como ciudadana del pueblo de San Pedro, pues no puedes visitar esos restos de tu historia, ¿no? Y tiene la otra visita, que es también la otra faceta, que es la faceta turística. Estamos en un lugar turístico en que eso se puede aprovechar como un recurso turístico. Pues hay también muchas personas que llegan que están en hoteles, que quieren visitar eso como turistas. Pues tampoco es posible. O sea que ese es el estado lamentable. Entonces ahora mismo abierto al público para ir, yo quiero ir mañana, viene una familia mía de fuera y yo lo quiero llevar a conocer aquello, ¿no puedo entrar? Imposible. Ahí me dijeron, no, es que está en la obra de soterramiento, pero digo, bueno, pero yo es que vivo carretera abajo, yo todos los días cruzo la obra de soterramiento y la cruzamos todos los sanpedreños andando en coche. Eso no es un motivo. El año pasado
que celebramos el 150 aniversario de la fundación de la colonia, pues hicimos una serie de actividades. Como un permiso especial y con mucha dificultad, pues nos dejaron la llave y pudimos al final entrar en la basílica. Y el abandono, bueno, cubierto de maleza, la verja está horrible, o sea que el estado es muy lamentable. Y bueno, ¿qué planes tiene, por ejemplo, para eso? Porque me imagino que dentro de las promesas del actual equipo de gobierno, antes de comenzar su legislatura, tendrían algo destinado para patrimonio histórico, ¿no? Sí, está, digamos, la vertiente de la colonia agrícola, en que el trapiche de Guadaiza, pues, es una construcción que se hizo un poquito antes de la colonia, antes de que llegara el Marqués del Duero allí, pues había un plan para restaurarlo. En estos 4 años, pues, no se ha hecho prácticamente nada. Y ahí los culpables son dos, el Ayuntamiento y la Diputación, porque había un dinero para arreglar eso, y al final, con el dinero ese, pues se ha hecho el magnífico centro cultural de Miraflores, que me parece que han sido 4 millones de euros, que lo venden el equipo de gobierno como el mejor centro de la provincia. Pues estupendo, pero nos hemos quedado también sin arreglar el trapiche de Guadaiza. O sea que el patrimonio, pues la verdad, está así de mal. Es muy curioso porque no es un comentario mío propio, pero estuve viendo el otro día la televisión y había un pueblo en Andalucía que ellos mismos habían creado sus propios museos y sus exposiciones para fomentar que la gente fuera al pueblo a visitarlo. Y como ellos no tenían nada de patrimonio histórico, ellos en sus propias naves, en sus propias cosas, uno había puesto motos antiguas, el otro había puesto... Y había un montón de visitas de personas de la tercera edad, de autobuses, que iban a ver los museos de estas personas que ellos lo habían creado como una riqueza, algo que inventaban para que viniese. Y nosotros lo tenemos ahí, es algo histórico, es algo único, irrepetible, y lo tenemos cerrado. Sí. Yo pongo un ejemplo que ya creo que lo he comentado. Cuando se hizo la autopista salieron unos yacimientos dolménicos en Corominas, en Estepona. Bueno, pues, ¿qué tiempo tardó en ponerse en valor ese yacimiento, José Luis? Pues muy pronto, porque yo estaba en Cilniana, no sé si era presidente o iba a entrar, pero bueno, el arqueólogo de Estepona, Ildefonso Navarro, que aparte de ser funcionario, pues se preocupa mucho por el patrimonio, pues contactó con Cilniana, con otro organismo, se hizo la petición a Cultura, se hizo la petición a la concesionaria de la autopista, y aquello pues se trabajó allí, se excavó y se trasladaron todos los restos al Parque de los Pedregales. O sea que en Estepona pues lo hicieron muy bien, ¿no? En un par de años, vamos, en 1 año, 2 años, un yacimiento se pone en valor, además es precioso, está muy bien iluminado, tiene unas imágenes preciosas, se ha hecho muy... Y nosotros, los sanpedreños, algunos dirán que es que somos unos quejicas, que somos unos lloricas, etc. Pero es que no nos queda otro remedio que protestar y patalear, que es lo único que nos queda, y más que nada informar, porque quizás lo que nosotros estamos haciendo es que la gente sepa, porque muchas veces los sanpedreños pensamos como pensamos y tenemos esa enquina a los políticos de Marbella, que no a los marbelleros, no tiene absolutamente nada que ver, porque es que nos tratan pues como nosotros decimos, la cenicienta del barrio. Sí, es decir, como allí está ahí, allí está, y usted para que os vaya a quejar, y cuando oye muchas veces uno de que nos quejamos mucho, claro que nos quejamos, claro que tenemos razón, nos quejamos, y esta vez vamos a demostrar que San Pedro se va a volcar con opción sanpedreña y que vamos a cambiar esa forma de pensar desde la política en Marbella. Es decir, San Pedro tiene que tener lo que se merece, para eso pagamos impuestos y para eso tenemos derecho, y no podemos de ninguna manera ser ciudadanos de tercera o de cuarta categoría, porque nosotros creemos que tenemos el mismo derecho a decidir y a que se invierta en nuestro pueblo, y que el dinero que nosotros aportamos al Estado y a las instituciones revierta en nuestro pueblo, porque es un derecho que tenemos que tener todos los ciudadanos y nosotros no tenemos por qué ser menos. Pero bueno, también, insisto, el tema de, por ejemplo, el soterramiento. La obra de soterramiento, me comentaba antes que un 1% del dinero destinar de la obra a cultura tiene que ir a cultura. Ese dinero ahora mismo... José Luis te lo va a decir mejor, que él también en eso lleva muchos años trabajando. Efectivamente, el 1% de las obras públicas se dedica al patrimonio histórico. Entonces, bueno, en San Pedro, la autopista de peaje que pasa cerca de San Pedro, pues el 1% ese se perdió totalmente. Ahora el 1% de soterramiento, que es muchísimo dinero, me parece que el 1% eran 600.000 euros, pues de esos 600.000 euros que se pactan entre el Ministerio de Fomento, el Ministerio de Cultura y luego la Consejería de Cultura de la Comunidad, en este caso de Andalucía, ¿no?
pues a San Pedro va a llegar muy poco. A San Pedro no sé, son 100.000 euros, o sea que de 1% nada de nada, ¿no? Y las obras todavía no van a empezar, o sea que, bueno, no han empezado, ¿no? Y no sé cuál será la obra. Yo a través de la prensa he leído que se va a iluminar la basílica. Sí. Pero bueno, y se va a tapar la pila bautismal. Pero sí, ¿para qué la van a iluminar? Lo que tienen que hacer es favorecer las visitas de día, ¿no? Porque si es que no se visita de día siquiera, ¿eso es para visitarla de noche o qué? ¿Será para que los pájaros que duermen en los eucaliptos allí no duerman? La verdad que no comprendo esta política y bueno, esa cantidad, ese tanto por ciento tan pequeño de una cantidad tan grande, el resto del dinero que se ha destinado a otras cosas. Es que, claro, la ley dice en el entorno, entonces el entorno puede ser San Pedro, puede ser Archidona, como de hecho se ha invertido en las murallas de Archidona, o de Antequera, que se ha invertido muchísimo dinero. Nadie ignora que hay un grupo de presión fuerte dentro del Partido Socialista en Antequera, ¿no? Por aquí pasó una vez tal Paulino Plata, ¿no? Que ahora es consejero de Cultura, ¿no? Pues entonces, claro, en Antequera se ha llevado mucho del 1% de esas obras públicas, ¿no? De alguna manera es el argumento que siempre damos, y es la poca sensibilidad y el poco poder que tenemos los sanpereños para decidir en ninguna institución. Es decir, los que hemos sufrido, los que van a sufrir más la tan larguísima y penosa obra del soterramiento a su paso por San Pedro de Alcántara, la carretera, que están destruyendo un montón de comercios sanpedreños, pues podíamos tener un revulsivo si ese patrimonio se pusiese en valor, fuese un motivo para que los turistas llegaran y se acercasen a San Pedro y de alguna manera pues paliar en alguna medida la problemática y el déficit comercial que hemos tenido durante este tiempo, ¿no? Pues como la sensibilidad ni del PP ni del PSOE, que son los que mandan al final en las dos instituciones que tienen la posibilidad, uno de haberlo peleado y el otro de haberlo concedido. San Pedro no existe. Es decir, yo cuando empecé yo preguntaba antes de que se hiciera si en los mapas de carretera y en los mapas de la Junta y en los mapas del Estado está San Pedro de Alcántara, porque muchas veces digo, es que siempre pasan por encima. Cada cosa que se hace, San Pedro se obvia. Bueno, esto como no se quejan demasiado, como no tienen poder, pues venga, el otro que machucha más. Y ese es el gran poder de San Pedro, el gran problema de San Pedro, que no tenemos ese grupo de poder, que podamos tener esa posibilidad de hacer cambiar voluntades hacia nuestro pueblo de alguna manera lícita y que nos corresponda. Tampoco vamos a cambiar voluntades a cosas que no nos correspondan, pero por lo menos lo que nos pertenezca y lo que sea bien que nos toque, pues ¿por qué no vamos a pelear con ellos? Yo siempre hay un dicho, un refranillo popular, y es que no llora no mama. Es decir, cuando la madre tiene a los dos niños y tiene que darles de comer, el que primero come es el que está llorando. Es evidente. Y si llora más fuerte, pues más vas a llegar, ¿no? Pues eso es lo que nos falta a nosotros. Que nosotros, aunque lloremos aquí, no hay una voz que nos lleve a otros sitios y que nos haga patalear en otros sitios y que tengamos esa posibilidad de... Porque yo me imagino en Diputación dos alcaldes o dos concejales de dos pueblos distintos peleando por un dinero, vamos a llamar por una obra. Bueno, pues yo te ayudo, yo te voto a favor porque tú hagas la piscina, pero tú ayúdame a mí porque aquí se va a hacer una depuradora. Entonces, venga, pues yo te ayudo aquí. Es decir, supongo que en política, como no hay dinero para todo, pues también funcionará el poder negociarlo, ¿no? Como nosotros no estamos en ningún sitio, pues nunca entramos en esa posibilidad de negociación. Y eso es lo que poco a poco creemos que estamos convenciendo a los sanpedreños, a la gente de La Campana, a la gente de Andalucía, y estamos creyendo que también hay mucha gente de Marbella que entiende nuestra queja, y en estas elecciones creo que San Pedro va a tener voz y va a tener la posibilidad de que podamos luchar por nuestro pueblo, que también nos lo merecemos. Bueno, Rafa, y mañana es un día importante, ¿no? Mañana presentáis por fin las listas de Acción Sanpedreña. Sí, mañana vamos a presentar las listas, unas listas que creo que son inmejorables. Bueno, todo es mejorable, ¿eh? Todo es mejorable, porque seguro que hubiésemos podido también tener nuestras listas a otras personas, ¿no? Pero las que hemos encontrado son casi perfectas, ¿no? Tenemos gente con capacidad de gestión, que es importante que un grupo que opta a gobernar en su pueblo tenga gente con capacidad de gestión, como ya hemos visto y hemos ido trayendo aquí a lo largo de estos días, de los programas que hemos ido haciendo desde aquí hacia atrás. También tenemos gente con ilusión, que también tiene que tenerla. Tenemos ese grupo de gente que no está dispuesta a gobernar, pero siempre está trabajando y siempre está apoyando a un partido, que no van algunos ni siquiera en las listas, que ellos están trabajando a destajo y no tienen ni siquiera intención de ir a la lista. Vamos, que de hecho muchos de ellos
Han dicho no, buscamos otra gente que arrastre más personas y nosotros nos quedamos fuera. Es decir, que eso también es de aplaudir, ¿no? Y luego otra de las cosas que hemos querido hacer y hemos conseguido prácticamente a un 90% es tener representación de todos los núcleos, de todos los cascos urbanos que tenemos en San Pedro, ¿no? Del Ingenio tenemos una persona, de La Campana tenemos a 3 personas, de Puerto Banú tenemos a otra persona, del Ángel tenemos a otra persona. La única que no hemos conseguido ha sido del Salto. Hemos intentado de conseguir alguna persona cercana a nuestra forma de pensar y tal, pero claro, las personas que están un poco más implicadas pues son la gente que están en las asociaciones de vecinos. Si nos vamos de aquí, la asociación se pierde. Es decir, que de alguna manera nos apoyan, nos están apoyando, tenemos portavoces en el Salto, pero no hemos encontrado a nadie que vaya en las listas. Entonces las listas, ya lo he dicho, de un corte de gente sensata, honrada, que es lo más importante que yo creo que tiene que haber en política, y con capacidad de gestión. Es que eso es imprescindible. Que es más necesario, más todavía. Importante que cualquier otra cosa. Estamos bueno, y antes de presentar todos los planes que vosotros teníais para presentaros, era hacerlo en la azucarera, ¿no? Pero había encontrado con una serie de dificultades. ¿Nos contáis un poquito? Pues eso ha sido la apizanadora del Partido Popular, es decir, esta gran y absoluta mayoría, absoluta, valga la redundancia, del Partido Popular, que ellos interpretan la ley a su antojo y a su manera, y no hay quien pelee contra ellos. Es decir, nosotros pedimos en tiempo y forma la azucarera para poder hacer la presentación de las listas en el único lugar donde caben 200 personas, es decir, que no estamos hablando sentadas y más o menos a gusto, porque claro, eso es un acto de media hora, porque si tiene que estar la azucarera en aquello sentado en una hora también es bastante incómodo, ¿no? Pero entonces, y no, se nos ha denegado, se nos ha dicho que por motivos de la nueva ley, de la LORE, que ahora mismo es imposible de hacer actos públicos en lugares públicos, cuando eso no lo dice la ley de ninguna de las maneras. Eso es que lo han interpretado ellos así y lo han hecho. Lo han interpretado de esa forma para Opción Sanpereña. Sin embargo, ellos, el Partido Popular, el domingo pasado, presentó las listas en esta misma fecha, porque a partir del 28 de marzo ya entraba en vigor la convocatoria de elecciones, por lo tanto todos tendríamos que acogernos a esa ley. Sin embargo, ellos han hecho un acto público en la terraza del Puerto Deportivo de Marbella, que es un lugar público. Allí colocaron su música, su escenario, escenario no tenían, pero sí su trípode, su atril, su tal, hicieron sus fotos, hablaron con sus militancias, es decir, un acto público que para nosotros se nos dice que no se puede hacer y que ellos sí pueden hacer. Es decir, esto está llegando a ser su cortijo. Yo creo que otra mayoría absoluta del Partido Popular en el término municipal de Marbella sería horrible, y lo digo sinceramente, lo digo muy sinceramente. Hoy me llamaban unos chavales que tienen una asociación que la única intención, no están adscritos a ningún partido político, no están adscritos absolutamente a nada, son un grupo de jóvenes de San Pedro que tienen inquietud porque se hagan cosas y por pelear para que se hagan, ¿no? Pidieron para hacer en la carpa de la feria, en lo que le llamamos la caseta municipal de toda la vida, para hacer allí un evento de bandas de corneta y tambores, de bandas para Semana Santa. Se lo denegaron, no le pusieron ningún motivo, no le dijeron ninguna excusa, simplemente no se puede, punto, porque hay otros actos. Ellos con ese concierto iban a hacer también una paellada. Le dijeron, bueno, la paellada ya la hacéis un poco más adelante, no hay problema y os autorizamos. Bueno, pues esa paellada estaba prevista para hacerla este domingo o este sábado. Llevaban un montón de días pendientes de los permisos que están pedidos desde hace pues ha llegado la hora, han ido hoy, el chaval ya, porque no le contestaban, se han plantado en la tenencia de alcaldía para ver si les respondían o no le respondían ya por fuerza, vamos a decir, de aquí no nos vamos hasta que no nos digáis, porque es verdad, tienen que presentarla, tienen que poner carteles, tienen que hacer invitaciones, etcétera, etcétera. Sí. Pues le han dicho que no, pero sí, directamente. Y la única excusa que le han dado, que la plaza de la iglesia es un sitio público y lo único que lo pueden utilizar es el ayuntamiento, que no lo pueden utilizar. Se lo podían haber dicho antes, ¿no? Pues yo te voy a decir una cosa, los chavales ahora tienen un problema porque había un montón de gente, como siempre, que han aportado sus 10 euros, sus 20 euros, sus 15 euros para que hagan esa paella grande, y resulta que el ayuntamiento los ha dejado sin autorización y sin permiso. Bueno. Es decir, no estamos hablando de un acto político, no estamos hablando de nada, simplemente de una asociación que, para que la gente los conozca, pues querían hacer un acto público e invitar a la gente en la calle. Se lo han denegado, sin excusa, sin motivo, es decir, porque lo digo yo, en pocas palabras. Porque lo digo yo.
No, Sí. así no se puede tratar a la ciudadanía. Sí, Así primero te hacen creer que tienes la oportunidad de hacerlo, que quizás o que te van a dar el permiso, tú lo preparas y después te dejan... ¿No te acuerdas lo que le pasó a aquella Sí, no, gente sí, que vinieron? me sonaba mucho. Que vinieron también para la feria, que le fueron dando las posibilidades Sí, de que sí, montaran los me acuerdo, conciertos y cuando llegó estuvieron la hora aquí final con le dijeron que no. nosotros. Sí. Es decir, no se puede hacer una gestión más impopular, no popular, impopular, Sí, porque ¿no? yo creo que los ciudadanos que tengan inquietudes, en vez de aburrirlos, lo que deben de hacer es potenciarlos y mimarlos, porque ellos tienen poca capacidad y la gente que tiene capacidad de hacer gestión deberían de hacerlo. Bueno, Rafa, yo no quiero despediros sin que antes me digáis esto, que es muy importante, que mañana presentáis vuestras listas, en qué lugar va a ser, a qué hora. Pues a las 9 de la noche en el restaurante La Biznaga, que han tenido el placer hemos podido hablar con ellos y tenían cerrado, ha cogido unos restauradores de San Pedro de Alcántara que además tienen un buen negocio, pues antes de abrirlo han tenido la voluntad de cedernos el local. Muy bien, un sitio muy bonito, muy grande, muy espacioso. Pequeñito, piquislavi, porque los dineros nuestros son muy escasos y muy limitados. Ellos de alguna manera se sentían, hombre, que nosotros tenemos un restaurante que no vayan a pensar la gente, que es que... Y digo, no, hombre, ustedes no te preocupes, que nosotros lo vamos a decir, porque sabemos que además es un restaurante de muchísimo El éxito. restaurante La Biznaga está en la carretera de Ronda, la Eso, salida de detrás San de la Pedro de BP. Alcántara, donde está Fernando Moreno, la BP. allí. Sí, sí. Y los chavales pues se han portado con nosotros estupendamente, nos han hecho un precio especial. Bueno, pues ¿qué queréis que os diga? Pues esa manilla que nos vamos echando unos a otros en estos temas que no podemos pedir más, ¿no? Y eso, pondremos Pues una cervecita y poquito más, porque Pues lo no que hay sea, para lo más. importante es ir a apoyar, ya lo saben ustedes, mañana a las 9 en San Pedro de Alcántara, en el restaurante La Biznaga, estaremos. Opción Sanpedreña va a presentar sus listas. Y ya nos despedimos, nos tenemos que ir. José Luis, muchísimas gracias. A ti. A ustedes. Gracias, que vaya muy bien todo mañana. Esperémoslo, va bien, ¿cómo no va bien? Y a ustedes, hasta la próxima semana.